Introducción. En el presente trabajo se realizó un análisis termodinámico de la reacción que produce trióxido de azufre. Dicho compuesto tiene una gran relevancia a nivel industrial, ya que sus usos comerciales e industriales van desde la producción de fertilizantes, explosivos, ácidos, adhesivos, la purificación o refinación del petróleo y el capado de metales, entre muchas otras áreas. Producción de óxidos de azufre en México. Se sabe que el trióxido y el dióxido de azufre son grandes contaminantes atmosféricos en forma de gas. Al trióxido de azufre se le conoce por ser el componente principal de la lluvia ácida, y el dióxido de azufre lo encontramos al interior de la atmósfera. México se encuentra en el cuarto lugar de emisiones de óxido de azufre a nivel mundial. Como podemos observar en la gráfica, en nuestro país alrededor del 34% de la energía eléctrica que producimos se obtiene quemando hidrocarburos pesados. Como resultado, obtenemos diversos contaminantes como lo es el SOx, los cuales son expulsados al medio ambiente y de esta manera contribuyen a la formación de la lluvia ácida. Cuando el dióxido de azufre es lanzado a la atmósfera, se condensa formando ácido sulfúrico, provocando la opacidad de la bruma de gases que provienen de las centrales termoeléctricas que queman combustibles con altos contenidos de azufre. Existe una norma técnica ecológica la cual establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera del dióxido, trióxido de azufre y las neblinas del ácido sulfúrico. Aquí en las tablas se explica la capacidad de la planta en toneladas por día y el kilogramo del dióxido de azufre y trióxido de azufre. En un rango de 1 a 500 toneladas se permiten 17.5 kilogramos del dióxido de azufre y 28 del trióxido de azufre. De 501 a 700 se permiten 13 kilogramos del dióxido de azufre, mientras que 20 del trióxido de azufre. De 701 a 1000 son 9 kilogramos del dióxido de azufre y 14 del trióxido de azufre. Y en más de 1000 toneladas se permiten 4 kilogramos del dióxido de azufre y 7 kilogramos del trióxido de azufre. Para el planteamiento se obtuvo el delta H de formación, delta G de formación y también la capacidad calorífica molar. Esta se obtuvo en Joule sobre mol Kelvin. Asimismo, se obtuvieron otras propiedades físicas de las sustancias, tales como su delta H de vaporización, delta H de fusión, las temperaturas del punto triple crítico de ebullición y de fusión y también sus presiones en pascales y bares. Y por último, se obtuvo la capacidad calorífica molar de gases en intervalo de 298 a 800 Kelvin. Y primero se puede apreciar cómo en base a los valores que obtuvimos de la temperatura de ebullición y de fusión, se logró calcular un diagrama de fases para cada sustancia química. Se sabe bien que desde la temperatura estándar, pues tenemos a todas las sustancias químicas en estado gas y también se puede apreciar el punto crítico, el cual se encuentra pues en el punto de arriba de cada línea de cada que corresponde a cada sustancia química. Después se realizó un análisis de delta H de reacción en función de la temperatura y se propusieron 3 casos diferentes que se pueden apreciar en la diapositiva. El primero consistía en que el delta H de reacción de la temperatura no iba a cambiar, es decir, que iba a ser exactamente igual al delta H de reacción de la temperatura de referencia, es decir, 298.15 Kelvin. En el segundo caso, el delta H de reacción de la temperatura deseada iba a ser igual al delta H de reacción de la temperatura de referencia y a esto agregarle una capacidad calorífica molar constante. Y el caso 3 consistía de obtener el delta H de reacción de la temperatura deseada a través del delta H de reacción de la temperatura de referencia y ahora sí considerar que la capacidad calorífica iba a variar con respecto a la temperatura, en este caso de 298 a 800 Kelvin. El primer caso es muy sencillo, en realidad solamente se tenía que calcular el delta H de reacción de los productos menos los reactivos y bueno, esto es a la temperatura de referencia, pero el caso 1 propone que pues no va a cambiar
con ninguna temperatura, es decir, este delta H de reacción va a permanecer constante siempre. Y en el segundo caso, pues se pueden apreciar los rangos de temperatura con los que decidimos trabajar, de 300 Kelvin a 800 Kelvin. Obviamente también consideramos la temperatura estándar. Y aquí, pues, en base a el delta H de reacción a temperatura estándar y una capacidad calorífica constante, obtuvimos un delta H de reacción que empezaba a variar un poquito a medida que aumentábamos la temperatura. Y en el último caso, pues calculamos el valor de cada variable, más bien coeficiente, que pertenecía al polinomio, y con eso pues logramos calcular el valor más acertado, de delta H de reacción a una temperatura dada, ¿no? Y aquí se puede apreciar que existe mucha diferencia entre el caso 2 y el caso 1. Eso quiere decir que entonces el caso 2 y el caso 1 pues no son tan precisos como lo es este caso 3. Y bueno, en base a los datos recopilados se logró graficar los 3 casos propuestos y se puede observar que entre el caso 1 y el 2, las cuales son las líneas morada y amarilla respectivamente, hay mucha similitud, y que la línea azul, que es aquella que corresponde al caso 3 y que también se supone es la más acertada, pues guarda mucha diferencia entre los otros dos casos. Para eso se calculó el porcentaje de desviación promedio y podemos observar que el caso 1 y el caso 2 pues guardan una diferencia del 14.46 y 13.81%. Es decir, que es recomendable desestimar estos dos primeros casos, ya que pues sí habrá una área de error considerable. Y después procedimos al análisis del Kp y el delta G de reacción. Y bueno, primero tuvimos el logaritmo de Kp a la temperatura deseada y posteriormente obtuvimos el delta G de reacción. Y bueno, en las siguientes diapositivas podemos apreciar qué tan espontánea es nuestra reacción, pero para esto tuve que agregar unos valores más, es decir, que tuve que agregar desde 900 Kelvin hasta 1200 Kelvin en intervalos de 100, como en esta diapositiva, y pude apreciar que esta reacción está muy favorecida, es decir, que se necesita mucha energía, mucho calor, más bien muy elevadas temperaturas antes de que esta reacción empiece a favorecerse hacia los reactivos. Es decir, que es una reacción muy espontánea y muy favorecida a los productos. Y aquí se puede apreciar mucho mejor lo que dije. En realidad, a medida que se aumente la temperatura, entonces el logaritmo de Kp va a empezar a ser menor y menor y menor, pero se requiere de mucha energía antes de que eso suceda. Y por último, el delta G de reacción que calculamos me confirma todo. Aquí tenemos valores negativos que van desde el 130 aproximadamente hasta aproximadamente los 20 kilojoules sobre mol. Y bueno, vemos que de 300 Kelvin a 800 Kelvin los valores permanecen negativos. O sea que en todo este tiempo la reacción está bien favorecida. Entonces, ya poniendo 900, 1000, 1100 Kelvin, vemos cómo ahora sí ya, después de tanta energía que se le aplicó, pues ahora sí deja de ser espontáneo y la reacción empieza a favorecer a los reactivos. Como podemos observar,
En la gráfica de alimentación equimolar hay un punto donde en un cierto rango de temperatura y presión la producción de moles en el equilibrio se ve reducida, mientras que en los demás puntos la producción se mantiene en promedio en todas las demás condiciones. En la siguiente gráfica se puede observar a simple vista que la producción por alimentación estequiométrica produce mejores resultados, y a diferencia de la gráfica anterior, tenemos un rango de temperatura y presión donde la producción de moles en el equilibrio tiene un auge y sobresale de las demás condiciones. Por lo tanto, estas serían las mejores condiciones para llevar a cabo la producción de trióxido de azufre. En lo personal concluí que el trióxido de azufre tiene usos importantes, ya sea como comerciales o industriales, y es uno de los componentes principales de la lluvia ácida. Otra cosa que pude observar es que se puede obtener de manera industrial oxidando el dióxido de azufre con oxígeno en presencia de un catalizador, o en el laboratorio a través de dos métodos, ya sea el de deshidratación o el cracking. Y bueno, en base al análisis termodinámico de la síntesis del trióxido de azufre, podemos sacar muchas conclusiones, entre ellos que, bueno, desde el principio, o sea, desde la temperatura estándar, la reacción que se analizó más bien, se encuentra ya en fase gaseosa y que esta corresponde a una reacción exotérmica, pues ya que tiene un delta H de reacción negativo. Y también sabemos que se encuentra muy favorecida y que se requieren temperaturas súper elevadas antes de que este equilibrio se desplace hacia los reactivos y deje de ser espontánea. Y que por último, la cantidad de moles producidos del trióxido de azufre es mejor cuando esta es tratada mediante una alimentación estequiométrica. Conclusión. El análisis efectuado se realizó con temperatura estándar, ya que solo en dichas condiciones se encuentra en fase gaseosa, que era el estado en que nos interesaba analizarlo. Después de analizar los datos del delta H de reacción y del delta G de reacción, podemos inferir que la reacción es espontánea, y en condiciones ambientales normales es prácticamente imposible mandar el equilibrio a los reactivos, lo cual puede explicar por qué dicho compuesto es uno de los principales contaminantes atmosféricos, ya que tiene una gran facilidad de producción. Para concluir, aprendí la importancia que tiene el trióxido de azufre en la industria química y sus diferentes usos y formas de producirlo, pero así como nos beneficia, también debemos ser conscientes de cómo nos afecta, ya que el trióxido de azufre contribuye a la contaminación de nuestro medio ambiente.